explico un poquito. Mi nombre es Nancy Ortega. Estoy encargada de perfilamientos conductuales aquí en Kaidepo Consulting, ayudando en la parte del comportamiento en las organizaciones. Igual, Gabriela, si te quieres presentar, por favor. Sí, claro. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Flores. Yo estoy en la empresa Sigma Alimentos Lácteos. Mi puesto es coordinación de administración de personal. Ok, muchísimas gracias, Gabriela. Claudia. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Rubín. Yo estoy como staff de reclutamiento y relaciones laborales en la empresa Mitsuki Soku. Ok, perfecto. Mucho gusto, Claudia. Mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Okay. Permítame un momento, ahorita nada más en lo que lleguen sus compañeros. Ok, las 9:33. Vamos a dar inicio, por respeto a las personas que ya están aquí en la sala. Y bueno, quiero empezar con esta presentación que es súper importante para ustedes, que se llama Consecuencias traumáticas del efecto psicosocial desde el punto de vista clínico. Para ustedes, por ejemplo, ¿para qué les sirve la norma 035 en sus organizaciones? Claudia o Gabriela. Bueno, de esta manera es como medimos a lo mejor el clima laboral, cómo se siente el personal en sus áreas de trabajo, si está trabajando cómodamente, si está bajo estrés. Eso es lo principal para lo que hemos usado la norma 035. Ok, muchísimas gracias, Gabriela. Nosotros tomamos la norma 035 como si fuera un estudio igual de clima laboral para ver cómo se están sintiendo nuestros compañeros y qué podíamos hacer para apoyarlos. Ok, muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, vamos a ir a la siguiente lámina. Antes que nada me gustaría comentarles, todo esto de la norma 035 en una empresa llamada Foxconn en China, se empezó a dar mucha importancia a esta parte de la norma porque resulta que en China había esta empresa de Foxconn que trabajaban alrededor de 16 horas. Entonces, prácticamente hubo un indicio ahí de algunas personas que se suicidaron y empezaron a hacer un estudio del por qué estas personas se habían suicidado, ¿no? Entonces, trabajaban en esta empresa, la cual excedían las horas de trabajo, prácticamente no tenían tiempo ni de ir a su casa a descansar, las personas se quedaban a dormir prácticamente ahí. Y pues esto conllevó a que pues se hiciera un estudio de esta parte de la norma, del por qué se estaba dando estos excesos de trabajo, ¿no? Y me gustaría pasar a la siguiente lámina. Por ejemplo, bueno, como les comento, mi nombre es Nancy Ortega. Estas son nuestras redes sociales. Estoy encargada de la parte de perfilamientos conductuales aquí en Kaidepo Consulting. Y les explico un poquito sobre Kaidepo Consulting. ¿A qué nos dedicamos? Somos una consultora de desarrollo organizacional. Tenemos ya más de 16 años trabajando en lo que es el mercado. Con más de 350 empresas hemos trabajado y hemos capacitado a más de 3,500 personas. Estas son algunas de las empresas con las que hemos trabajado, entre Farmacias Guadalajara, Pitic, Multiburó, entre otras empresas, y hemos llegado hasta 600 horas en Zoom. Bueno, antes que nada me gustaría preguntarles, ¿qué puede ocasionar un efecto psicosocial en sus organizaciones? Claudia o Gabriela. Tal vez podría ser un accidente dentro de las instalaciones y que pues más compañeros estén presentes durante ese momento.
Un accidente, ok, perfecto. El exceso de carga de trabajo. Así es, perfecto. Claro que sí. Esas dos cosas pudieran ocasionar el efecto psicosocial. Les voy a leer esta definición. Eh, Dice, de acuerdo con la norma 035, los factores de riesgo psicosocial se definen como aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo del sueño, vigilia y de estrés grave, y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tiempo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos, severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Y tenemos aquí algunas cuestiones que pudieran provocar el efecto psicosocial. Entre ellas, por ejemplo, están las cargas de trabajo excesivas. Hay muchas organizaciones en las cuales no se tiene una descripción de puesto. A las personas se les pone a hacer muchas actividades, pero exceden sus horas de trabajo. Tenemos, por ejemplo, también la parte de exigencias contradictorias y falta de claridad en las funciones del puesto. Supongamos que tú tienes un colaborador y le das la descripción de puesto, pero resulta que le pones a hacer otras actividades que no tienen nada que ver con la descripción de puesto y esto puede traer una confusión en tu colaborador. No están claras las funciones. Y tenemos también lo que es la falta de participación en la forma de decisiones que afectan al trabajador. Por ejemplo, supongamos que el director hace una junta en la cual le pide la opinión a cada uno de los colaboradores, pero a uno no lo toma en cuenta, no toma en cuenta su participación y esto le puede afectar al trabajador, el sentir que no lo están tomando en cuenta. Tenemos la parte también de comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o las y los compañeros. Aquí, por ejemplo, en una organización que nos tocó apoyar, había un conflicto entre la parte de ventas y la parte de logística. Los jefes de área, los líderes, tenían por ahí un conflicto. Entonces, esto hacía que entre departamentos no hubiera una buena comunicación y, por ejemplo, que logística no le quisiera llevar los pedidos a ventas con los clientes y, por consecuencia, pues lo que son los pedidos no llegaban a tiempo a los clientes. Tenemos la parte de gestión deficiente de los cambios organizacionales, inseguridad en el empleo. Por ejemplo, supongamos que en tu empresa cambian de razón social, pero tú como recursos humanos o como jefe de los colaboradores no le informas que cambian de razón social. Entonces, esto puede provocar una inseguridad en tu colaborador. Y tenemos también la parte de acoso psicológico, sexual y violencia ejercida por terceros. Por ejemplo, un acoso psicológico pudiera ser que el jefe todo el tiempo le esté diciendo al colaborador que su trabajo está mal, que, por ejemplo, que no le gusta cómo hace su trabajo, o puede ser tanto acoso sexual también, que lo esté intimidando todo el tiempo y que lo esté amenazando que no le diga a los demás. Suponer si se siente derechos de que su jefe que le diga que pues no le diga nada a los demás porque lo va a correr o que lo empiece a amenazar. Y bueno, ¿por dónde iniciar? Aquí, por ejemplo, tenemos la parte de síntomas organizacionales. Por ejemplo, ahorita me gustaría saber si algunos de estos síntomas se ha presentado en su empresa. Se los voy a explicar. Viene la parte de motivación, es rotación de personal, bajo compromiso y bajo desempeño. En una organización donde me tocó trabajar, el área de almacén era el que pues mayor rotación tenía. Cada 2 meses, cada 3 meses se salían las personas y bueno, haciendo una entrevista de salida, pues las personas que estaban trabajando en esa área comentaban que las cargas de su líder pues eran muy excesivas, que siempre los dejaba salir más tarde de la hora que era y pues aparte no había un buen trato de parte de él. Y bueno, tenemos la parte de planificación, falta de estructura organizacional que les permite a los líderes guiar de manera asertiva a su personal, llamado accountability. Aquí es, por ejemplo, cuando no hay una rendición de cuentas. Si, por ejemplo, el colaborador no tiene una descripción de puesto
y pues no vas a ver ni cómo rendirle cuentas. Tenemos la parte de atención y servicio, que es de eficiencia en la solución de necesidades de manera interna entre los clientes de la organización, ejemplo, entre departamentos, que era como el ejemplo que les mencionaba, cuando hay un conflicto entre los departamentos, por ejemplo, ventas con logística, que no hay una buena comunicación y esto puede provocar que las personas pues no se les entregue el pedido al cliente a tiempo o se les dé un mal servicio. Y tenemos la parte como finalización. Si una persona está desmotivada, si no hay una buena planificación dentro de la empresa y si hay conflictos entre departamentos, pues la persona muy difícilmente te va a llegar a un indicador de KPIs. Y me gustaría preguntarles si en su organización se ha dado uno de estos síntomas. Hemos tenido en nuestro caso, por ejemplo, ahorita que comentaste la rotación de almacén, también tuvimos una temporada donde almacén de recibo, así cada 15 días se nos iba una persona, pero bueno, se estuvo trabajando con ellos y ya la plantilla está ya mucho más estable. Se contrataron 2 personas más para equilibrar las cargas de trabajo. Ok, entonces almacén era como la parte que más tenías rotación. Sí. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que por nuestra parte podría ser en la planificación, que entra ahí el tema de comunicación. De repente, podría decirse, los jefes llegan a acuerdos donde así va a ser la planeación para llegar a tal objetivo, pero la comunicación no llega hasta donde tendría que llegar para que se dé el resultado planeado, ¿no? Entonces, creo que sí, por ahí, por la planificación, creo que es donde podríamos trabajar. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, aquí también es muy importante la parte del organigrama. Porque, por ejemplo, hay empresas donde el organigrama está como un poco confuso y a veces le reportan a personas que no le deberían de reportar y por ahí se hace una confusión dentro de la planificación. Y nos vamos a la siguiente lámina. Por ejemplo, aquí nos habla de la importancia de la salud mental en las organizaciones. Y me gustaría saber, para ustedes, ¿para qué serviría identificar esta importancia? Para mí es generar engagement con las personas, el tener un ambiente laboral sano, pues hace que haya menos rotación, menor ausentismo, por lo tanto menor reclutamiento, menos llamadas de atención que hacerle a la gente, entonces pues nos facilita el trabajo a todos, ¿no? Entonces también considero que todos queremos trabajar en un ambiente agradable. Ok, muchísimas gracias, súper importante. ¿Alguien más que nos quiera decir para qué nos serviría saber si en nuestra organización las personas tienen buena salud mental? ¿Para qué nos serviría identificarlo? Bueno, yo considero que sí es muy importante, incluso sería hasta la base, porque dependiendo de cómo se encuentran ellos es cómo se relacionan dentro de la empresa. Entonces, si hay una buena relación, llegamos a los números, llegamos a las metas, entonces creo que sí es muy importante estar al pendiente de la salud mental de nuestros colaboradores. Así es, súper importante lo que acabas de decir. Una persona que está muy bien en salud mental va a llegar a sus objetivos. Y bueno, también es muy importante para evitar los conflictos organizacionales, que es súper importante en las organizaciones. Y, por ejemplo, en esta lámina les explico, el trabajo es el lugar en el que pasamos aproximadamente 1/3 de nuestro tiempo y es uno de los ambientes que en mayor medida afecta a la salud física y mental de las personas.
influyendo significativamente en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, me gustaría preguntarles con esta parte de la pandemia, ¿cómo les fue en sus organizaciones? Si trabajaron de home office o si estuvieron yendo a la oficina, ¿cómo se manejaron en sus organizaciones? Nosotros estuvimos trabajando durante 2 meses en home office. Paulatinamente fuimos regresando, primero un día en planta, luego 2 días, luego 3 días, así, y ya regresamos a trabajar toda la semana. Ok, perfecto. ¿Y las cargas de trabajo eran iguales, el mismo horario o menos horas? Teóricamente era el mismo horario, pero en realidad, pues, por ejemplo, en mi caso terminó siendo más, porque no tengo en mi casa un lugar adecuado donde concentrarme. Entonces me costaba mucho trabajo concentrarme y era mucho menos productiva. Muy importante lo que acabas de mencionar. ¿Alguien más que nos quisiera comentar cómo le fue en este tema de la pandemia con su organización? Bueno, nosotros por ser empresa de alimentos, pues no paramos en ningún momento, estuvimos trabajando. Creo que la carga de trabajo incrementó debido a que teníamos algunas personas en casa, ya sea por positivos o sospechosos, entonces si la carga de trabajo se incrementó, el personal estaba muy estresado porque pues era una situación que nadie estaba preparado para vivir en el sector, que emocionalmente les generaba lo que ellos veían, escuchaban afuera, pues venían aquí a la empresa y lo transmitían también con sus compañeros. Ok, muy interesante lo que acabas de comentar. ¿Alguien más que nos quiera comentar cómo se les hizo la parte de trabajar de home office o si siguió yendo normal a la oficina? Esto que comentan es muy importante porque hay algunas organizaciones que los trabajadores comentaban que inclusive llegaron a trabajar hasta menos horas, pero hay otras que sí se les empezó a complicar. Sobre todo, por ejemplo, algunas personas que tenían hijos, ¿no? Que no se podían concentrar, que estaban a lo mejor en reuniones y pues ya les estaban hablando el niño. Y fue muy difícil, muy complicado para estas personas, o por ejemplo, personas que estaban en el área de ventas y que tienen que estar todo el tiempo en campo y en muchos lugares ya no los aceptaban y ahora tenían que trabajar solamente desde casa, desde internet, haciendo llamadas y fue muy complicado el adaptarse para muchas personas con todo esto de la pandemia, ¿no? Que vino a cambiar todo. Entonces, súper importante. Y bueno, les explico esta definición de los conflictos organizacionales. Dice, son un estado de discordia entre los miembros de una organización como consecuencia de desacuerdos reales o percibidos relacionados con las necesidades, valores, recursos o intereses de estos. Aquí, por ejemplo, dentro de los tabús que se tienen al contratar a una persona con algún trastorno mental en la organización es algo súper importante. Porque, por ejemplo, a veces dentro de las organizaciones hay personas que tienen un problema de salud mental, pero las personas que trabajan en la organización no se dan cuenta hasta que la persona agrede a un compañero o sucede alguna situación que pone en riesgo a los demás. En una ocasión me tocó, por ejemplo, me platicó una colega de recursos humanos, ella me comentaba que ella trabaja en una empresa de globos y ella me comentaba que había una chica en la parte de producción que un día llegó con un cuchillo y que le comentó, oye, ¿me das permiso de agredir a mi compañera? Entonces, que se sacó mucho de onda, porque la chica ya traía como el cuchillo, ¿no? En la mano. Entonces se sacó mucho de onda, después se estuvo indagando a la persona, me comentó, por ahí tenía algunos problemas de personalidad, pero pues ellos no sabían qué era lo que tenía esta persona hasta que sucedió este evento. Entonces, por eso es súper importante como el conocer un poquito más a las personas que trabajan en nuestra organización.
Y bueno, también hablamos de la parte de los tipos de conflicto organizacionales, que también son súper importantes. Tenemos la parte de interpersonales. Dice, ocurre entre dos personas que trabajan dentro de la organización por tener puntos de vista sobre un mismo objetivo, meta o tema. Aquí puede ser un ejemplo, supongamos que el líder de ventas están en una reunión y pues él opina acerca de un tema y luego, por ejemplo, cobranza lo interrumpe y lo empieza a contradecir en todo lo que dice. Aquí, por ejemplo, ya puede ser como algo muy personal, que la persona traiga por ahí algo personal con este líder y lo empiece a atacar. Y tenemos también el ejemplo de intragrupales. Por ejemplo, suceden dentro del mismo grupo y pueden generarse por diversas causas. Por ejemplo, la relación existente entre personas con una determinada antigüedad en la organización y una persona que se incorpora nueva al equipo. Aquí pudiera ser, por ejemplo, supongamos que el equipo ya está conformado y entra una persona nueva a la organización. El líder de área, como está muy saturado de trabajo, le pide a uno de los colaboradores, que también está súper saturado de trabajo, que capacite a la nueva persona, pero resulta que este líder está tan saturado que pues lo capacita mal o lo capacita de mala manera o lo capacita enojado y esto pues pudiera por ahí provocar algún conflicto entre ellos. Y tenemos esta lámina también muy importante que nos habla del mobbing. ¿Qué es el mobbing? Es el acoso laboral. Es una forma de violencia psicológica ejercida por empleados, por subordinados o entre trabajadores en grupo, individual y reforzado, silenciosamente por el equipo de colaboradores que pasan a ser testigos y que por temor a convertirse a su vez en víctimas del acoso, no hacen nada por apoyar a la persona acosada. Aquí, por ejemplo, pudiera ser, supongamos que está el departamento de compras y que ahí los compañeros, tú ves que un compañero está agrediendo a otro o, por ejemplo, que el líder está agrediendo a su subordinado y tú estás en el departamento de ventas y ves todo, pero no haces nada por apoyar a la persona que están violentando. Entonces, este sería como la parte del mobbing, que es el acoso laboral. Y nos vamos a esta lámina para explicar lo del mobbing, que está en 3 fases, que es la agresión física, el acoso psicológico y el acoso sexual. Tenemos este estudio que se hizo en el 2020 de la NOM 035. Los cambios laborales salieron en hombres, afectaciones del 89 personas, mujeres del 44. Y frecuencia de la agresión salió ocasional de 128 trabajadores. Les explico esta lámina que nos habla de las principales afectaciones clínicas que resultan de los efectos psicosociales en las organizaciones. Y ahorita les voy a mostrar estos temas que es súper importantes tenerlos en cuenta. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el burnout y los trastornos de estrés. Por ejemplo, dentro de sus organizaciones es muy importante, por ejemplo, identificar los comportamientos de las personas, porque, por ejemplo, las personas tienen un proceso cognitivo de cómo procesan la información, de cuando los capacitas, pero la parte conductual es la parte que el colaborador te va a presentar una conducta. Si está presentando, por ejemplo, un riesgo psicosocial, lo vas a notar en su comportamiento. Y aquí, por ejemplo, vienen algunos temas que ahorita se los voy a definir. Por ejemplo, la depresión. Se caracteriza por la existencia de un sentimiento de tristeza lo suficientemente intenso como para interferir en el desarrollo de las actividades habituales y o por una reducción del interés o del placer en actividades que solían ser del agrado de la persona afectada, puede sobrevenir tras la pérdida de algo que proporciona felicidad o tranquilidad.
Aquí, por ejemplo, tú lo pudieras identificar si hay un trabajador, supongamos que está en ventas y siempre te llegaba a las metas, siempre llegaba súper temprano, siempre estaba muy contento, siempre convivía mucho con sus compañeros y de repente pues ya no te llega a los objetivos, ya no convive con sus compañeros, ya te llega tarde, ya está como muy desmotivado. Entonces aquí tuviéramos que indagar como un poquito qué es lo que está pasando con este colaborador. Porque a veces la depresión se puede dar por múltiples factores. Por ejemplo, a veces puede ser por la pérdida de un familiar cercano. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, muchas personas perdieron familiares cercanos. También, por ejemplo, el estar encerrados también les afectó. Y también se puede dar la depresión por algún divorcio o depresión en el trabajo, que ahorita más adelante se los voy a mencionar. Y hay depresión, por ejemplo, leve, cuando es pocos meses, está la depresión moderada, que aquí ya pasa de ser como de 3 años aproximadamente, cuando ya, por ejemplo, la persona tiene un duelo no resuelto, supongamos que la persona falleció su mamá o un hermano, y no puede superar este duelo, aquí ya es una depresión más prolongada, por un tiempo más prolongado, o hay personas que, por ejemplo, desde niños están medicados por la parte de la depresión, por aquí tienen algún problema ya clínico, una enfermedad mental que desde niños están medicados para la depresión. Aquí depende el factor. Y aquí esta lámina es muy importante porque explica las señales de depresión en el trabajo, entonces ustedes tienen que estar muy pendiente de esto. Por ejemplo, tenemos la inasistencia al trabajo. Es posible que se reporte enfermo, que invente excusas para justificar el día. No sé si les ha pasado en sus organizaciones que hay muchos colaboradores que faltan a veces hasta 2, 3 días y miles de excusas, ¿no? De que, pues tengo que arreglar mi carro o ocupo permiso para esto. Y esto se da todas las semanas. Todas las semanas les pasa algo y siempre faltan a trabajar. Y no necesariamente es por alguna enfermedad, siempre es porque tienen que hacer algo más, ¿no? Tenemos también la parte de problemas de concentración. No puede mantener la mente en el trabajo. No sé si les ha tocado en sus organizaciones algún colaborador en alguna ocasión que a lo mejor tú le estuvieras explicando algo y que pareciera que te estuviera ignorando, o sea, que su mente estuviera como, o sea, como dispersa, que estuviera pensando en otra cosa, que tuviera como problemas de concentración. Y tenemos, por ejemplo, la parte de incumplimientos de plazos u objetivos. Por ejemplo, ser incapaz de realizar trabajos o completar tareas, evitar llamadas telefónicas o reuniones, no alcanzar los objetivos profesionales o personales. Aquí, por ejemplo, esto se da mucho en personas que no están a gusto en la organización. Puede ser a lo mejor una persona, supongamos que estudia derecho, ¿no? Y pues por necesidad le ofrecen un trabajo, lo acepta, un trabajo de ventas, pero realmente a él no le gusta vender. Entonces está ahí en la empresa, pero realmente no se siente bien porque pues no está ejerciendo algo de su carrera. O personas, por ejemplo, que ya tienen años en la organización y que dicen, pues es que si me salgo ya no voy a encontrar trabajo en otro lado porque tengo cierta edad y ya no me van a contratar. Y son personas que están ahí porque tienen la necesidad de trabajar, pero realmente no les gusta su trabajo y estas personas muy difícilmente te van a llegar a cumplir plazos u objetivos que tú les pongas, ¿no? Porque realmente no es algo pues que les guste. Y la falta de inteligencia emocional, por ejemplo, complicaciones al presentarse situaciones que motiven la presencia de emociones. Aquí pudiera ser que las personas ante un grado de estrés, por ejemplo, estén todo el tiempo molestas, que todo el tiempo estén enojadas, que se estén desquitando con sus compañeros o que todos los días estén tristes. O sea, son personas súper emocionales que están cambiando constantemente. Y
tenemos, por ejemplo, esta lámina que nos explica la parte de la ansiedad. La ansiedad es una preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzcan las taquicardias, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Esa es una definición de ansiedad. Y nos vamos a los principales síntomas psicológicos de la ansiedad. Por ejemplo, tenemos el miedo injustificado, que son miedos continuos y exagerados a la muerte, a la enfermedad, que le pase algo a un ser querido o a quedarse sin trabajo, etc. Por ejemplo, en una ocasión me tocó conocer a una persona que iba en trayecto a su trabajo. Ella iba en su coche y, por ejemplo, ve que una chica iba cruzando la calle y la atropellan. Esta persona se estaciona, se baja del carro y va inmediatamente a auxiliar a esta chica que atropellaron. Trata de darle respiración, pero a los minutos la persona fallece. Entonces, para este evento, para esta chica, fue demasiado traumático porque a partir de este evento ella empezó a tener problemas de sudoración, dolor de cabeza, taquicardia, tanto al grado de pensar que le iba a dar un paro cardíaco. La chica dejó de presentarse a trabajar por unas semanas porque ella realmente se sentía enferma y pensaba que le iba a dar un paro cardíaco. O sea, tenía mucho miedo a morir y pues no quería ir a trabajar a causa de este evento que le sucedió, se le detonó esta ansiedad. Tenemos la parte de pensamientos negativos, pensar que todo va a salir mal, que nada está bien y que no hay forma de arreglarlo, o ver el futuro como algo muy negativo donde no hay nada bueno. Aquí, por ejemplo, hay personas que todo el tiempo están pensando de mi jefe me va a correr, el trabajo me va a salir mal, me van a correr del trabajo, no voy a encontrar otro trabajo. Son pensamientos muy negativos. Y tenemos, por ejemplo, la preocupación exagerada. Ocurre cuando piensas obsesivamente en un hecho aleatorio y no demasiado grave con una preocupación excesiva. Por ejemplo, me tocó en una ocasión a una persona que tenía mucha obsesión por lavarse todo el tiempo las manos. Y era una preocupación de cada 5 minutos, ¿no? Cada 5 minutos lavarse las manos y era una preocupación exagerada de y no me lavo las manos y me voy a contaminar. Entonces ya es como una preocupación ya más exagerada. Y tenemos en esta lámina, les voy a explicar la parte del burnout, que es el síndrome de desgaste profesional o burnout quemado, que es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral. Y bueno, aquí les voy a poner este video de burnout para que me digan cómo se les hace. Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar en horas trabajadas por año. Esto tiene como consecuencia estrés laboral y serias repercusiones en la salud de los trabajadores. El síndrome de desgaste ocupacional, también conocido como burnout, es un padecimiento que sufren las personas cuando experimentan de forma crónica altos niveles de estrés en el trabajo. El síndrome impacta sobre todo a nivel psicosomático y se refleja a través de síntomas como ansiedad, depresión, dolores de cabeza, dolores musculares y problemas gastrointestinales. Pero esto es previo a problemas más graves que puede originar, como diabetes y complicaciones cardiovasculares. Datos de la UNAM señalan que el síndrome de desgaste ocupacional afecta principalmente a individuos de entre 25 y 40 años. Del total de la población en México, el 30% está en peligro de desarrollar el síndrome y el 20% tiene el padecimiento. El burnout se identifica por 3 causas principales: cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal. El cansancio emocional se refleja en el estado de ánimo del paciente, que presenta síntomas de depresión y un enojo permanente. La despersonalización se identifica cuando se maltrata a otra persona para evitar el estrés que nos provoca. La falta de realización personal tiene que ver con la motivación que tiene un trabajador para realizar sus funciones. Los especialistas recomiendan evitar el estrés y afrontarlo de forma asertiva cuando se presente.
Procurar justicia laboral es la mejor estrategia para disminuir el también llamado agotamiento profesional. Ok, ¿qué les pareció este video? Me gustaría, por ejemplo, que ustedes me comentaran en sus organizaciones si han notado que algún departamento es el que toma más pastillas, por ejemplo, de omeprazol, de paracetamol para dolores de cabeza. ¿Han notado esto en sus organizaciones? Por ejemplo, en relación a pastillas, no, pero sí en un trabajo anterior pudimos detectar que había un área en específico donde siempre acudían por pastillas para el dolor, pero porque les dolía la espalda o las manos por las posiciones forzadas que tenían que adoptar durante el trabajo. Ujú. Ok, muy interesante. Las personas cargaban cosas muy pesadas. No, más bien tenían que ensamblar unas piezas muy pequeñas, como unos como resortes, que tenían que entrar a muy... Entonces se lastimaban los dedos o las posiciones que tenían en la espalda para poderlos meter. Ok, qué interesante. Sí, pues sí, es muy importante tomar en cuenta esto dentro de las organizaciones. Y en general, ¿cómo se les hizo este video? ¿Ya habían escuchado hablar de esto? Sí, yo ya lo había escuchado mencionar. Ujú. Ok, ok, perfecto. Vamos a ir a la siguiente lámina. Según cifras Y por ejemplo, aquí tenemos algunos síntomas que ustedes pudieran detectar dentro de sus colaboradores para ver si están pasando por burnout. Por ejemplo, tenemos la parte de cambios en el estado de ánimo. Tenemos desmotivación, agotamiento mental, sensibilidad a la crítica, falta de energía y menor rendimiento, afecciones del sistema locomotor, dolor y rigidez muscular, problemas gastrointestinales, problemas cardiovasculares, alteraciones en la piel, dolores de cabeza, mareos, alteraciones del apetito sexual y obesidad. Y les voy a explicar esta lámina que habla de los trastornos postraumáticos. Aquí viene lo que es la definición. Dice, el trastorno se caracteriza por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. Lo más habitual es que los pacientes tengan recuerdos frecuentes e indeseados en los que se reproduce el episodio desencadenante. Las pesadillas relacionadas con el episodio son frecuentes, lo que los lleva a presentar trastornos del sueño. Por ejemplo, algunos síntomas pueden ser agotamiento físico, bajo rendimiento y dificultad para cumplir con obligaciones. En una ocasión, una persona me comentó que iba rumbo a su trabajo, iba en su camioneta con su hija, fue a dejar a su hija a la escuela. Cuando deja a la niña en la escuela, otra vez va hacia su camioneta y pues llegan dos personas a mano armada y lo asaltan. Se llevan su camioneta. La persona, por ejemplo, a partir de ese evento, tenía muchos problemas eh, para concentrarse, para conciliar el sueño, porque él comentaba que tenía miedo, como se llevaron todas sus identificaciones de su trabajo, de su casa, tenía miedo que las personas lo fueran a seguir. Entonces, cada que salía de su casa y agarraba el carro, sentía que lo estaban persiguiendo y volteaba hacia todos lados pensando que alguien o un carro lo estaba persiguiendo. Esta persona empezó a tener problemas para dormir, como consecuencia tuvo un bajo rendimiento en su trabajo porque era tanto, este evento fue tan traumático para él que no lo dejaba dormir ni concentrarse en su trabajo porque era algo que todo el tiempo estaba pensando. Entonces, por ahí duró unos meses así, pero este evento sí le ocasionó, por ejemplo, que por varios meses su vida cambiará totalmente.
No sé si a ustedes les ha tocado conocer alguna persona que haya presentado alguna situación similar. Sí, yo creo que, bueno, estas situaciones están a la orden del día, pues cada vez lamentablemente se escuchan más. Hemos tenido a lo mejor algunos casos aquí en los compañeros donde a lo mejor venían a trabajar y los asaltaron esperando el transporte y días después pues se genera un estrés el cual ellos sienten que al siguiente día va a pasar lo mismo, el siguiente no. Es un proceso en los que ellos tienen que pues asimilar que a lo mejor fue una situación aislada y que no todos los días les va a suceder lo mismo, pero en lo que ellos se adaptan, pues sí hay implicaciones emocionales y se reflejan en el área de trabajo también. Así es. Sí, o sea, les afecta como en su día, ¿no? En su día laboral, en sus emociones. Y vamos a la siguiente lámina, muchas gracias. Y vamos a explicar la parte del estrés laboral. Por ejemplo, es aquel que se produce debido a la excesiva presión que tiene lugar en el entorno de trabajo. Generalmente es consecuencia del desequilibrio entre la exigencia laboral, también propia, y la capacidad o recursos disponibles para cumplirla eficientemente. Aquí pasa muy frecuentemente cuando las cargas son muy excesivas de trabajo, ¿no? Que la persona ya no tiene tiempo, ni de pasar el fin de semana tiempo con su familia. No sé si les has tocado estar en algún trabajo donde pues, se tienen que llevar trabajo a casa el fin de semana, nunca les ha tocado en alguna organización. Sí. ¿Sí? Ok, entonces sí es muy importante esta parte del estrés laboral. Y bueno, aquí, por ejemplo, ¿cómo identificarla? Es súper importante cómo identificarlo. Tenemos los cambios emocionales. Por ejemplo, la persona puede presentar ira, o sea, personas que todo el tiempo están molestas, enojadas, tristeza. La persona puede presentar también ansiedad, baja autoestima, mente en blanco, o sea que no se puede concentrar. Y tenemos los cambios físicos. Por lo regular, las personas que están muy estresadas en su trabajo tienen insomnio, o sea, no duermen, tienen dolores de cabeza todos los días, problemas digestivos como gastritis, tensión muscular, que todo el tiempo les duele el cuello, hipertensión arterial. Estos son algunos de los síntomas que pueden ver en una persona que está presentando un estrés laboral. Y bueno, aquí les dejo unos tips. Por ejemplo, tenemos la parte de delegar. En algunas organizaciones, los líderes están muy saturados de trabajo porque no delegan. Entonces, esto hace que se saturen de trabajo y pues que estén con mucho estrés. Entonces, uno de los tips es delegar, aprender a decir no cuando ya estamos demasiado saturados, marcarte hora de cierre para tus actividades, relacionarte con gente dentro y fuera del trabajo. Estas son algunas recomendaciones y bueno, tenemos la parte de balance entre el trabajo y la familia. Aquí, por ejemplo, les voy a mandar un test para que ustedes vean el equilibrio que tienen entre su trabajo y su familia. Muy importante este test para que lo revisen. Y bueno, una de las recomendaciones, pues hacer actividad física por la parte de la adrenalina, para la parte del estrés, que también ayuda mucho. Y muy importante esta lámina que les voy a comentar, identificar el estilo y nivel de liderazgo. ¿Por qué? Porque esto es el principal factor de riesgo psicosocial en las organizaciones. Ahorita les comento por qué. En una ocasión nos tocó trabajar con una organización la cual, por ejemplo, tenía mucha rotación de personal en una área, en la área de producción. Resulta que el líder pues los trataba mal, les gritaba a sus colaboradores, los colaboradores lo ignoraban, no le hacían caso y pues se estuvo trabajando con esta empresa y se le hizo un estudio de nivel de liderazgo al líder de esta área. En el estudio salió que él tenía un nivel de liderazgo muy abajo de sus colaboradores.
o sea, los colaboradores tenían un nivel de liderazgo más alto que él. Entonces, bueno, se hizo un estudio más a profundidad y pues checamos por qué, cómo estuvo que él llegó a estar como líder, ¿no? A estar como jefe de esa área. Resulta que el dueño nos explicó que esta persona estuvo ahí desde que inició la empresa. El dueño pues le tenía confianza para ponerlo de líder porque él estuvo desde que la organización empezó y lo ayudó a cargar las primeras cajas. Entonces lo puso de líder y se empezó a embroncar con todos sus compañeros. Resulta que se le entrevistó a esta persona y él dijo que él no estaba a gusto en su puesto de trabajo, o sea, que realmente estaba ahí porque lo pusieron, pero que realmente no estaba a gusto en ese puesto porque sus compañeros, pues ya al pasar a líder, pues ya tenía una mala relación con ellos, que él se sentía más a gusto en su puesto anterior, entonces que realmente no se sentía a gusto en este puesto de trabajo. Entonces, hay muchas organizaciones así, ¿no? O sea, que ponen a alguna persona porque dicen, ah, pues ya tiene tiempo en la organización, lo voy a poner de jefe, pero realmente a veces la persona no se siente bien para ocupar ese puesto. Entonces, no se le capacita para tomar ese puesto. Entonces, es muy, muy importante el checar el nivel de liderazgo. Y aquí en Caidepo, ¿en qué podemos ayudarte? Por ejemplo, tenemos la parte de servicios integrales en atracción y retención de talento. Manejamos puestos tanto directivos como gerenciales, comerciales. Y tenemos diagnósticos assessment. Tenemos la parte de diagnósticos, por ejemplo, de perfilamientos conductuales, en el cual tú puedes checar si la persona es una persona analítica, organizada, o si es una persona estratégica, o si es una persona que le gusta apoyar a los demás. Tenemos distintos tipos de diagnósticos, de motivación, de razonamiento. Y pues tenemos la parte de outsourcing y licencias en los diagnósticos. Tenemos la plataforma eLearning, que por ejemplo, por haber asistido a este curso, ustedes se les va a dar de alta para que entren a la plataforma y realicen un curso que viene ahí de la norma 035, donde pueden descargar videos, material que les va a ayudar muchísimo en el curso de la norma. Y tenemos la parte de coaching ejecutivo. Aquí, por ejemplo, se les apoya a algunas organizaciones en la parte de los KPIs. Y tenemos la parte de capacitación y desarrollo. Por ejemplo, en InCompany, que son capacitaciones cerradas, se le da solamente la capacitación a la empresa. O tenemos la parte tropicalizada, que es en base a las necesidades que tiene la empresa. Tenemos la parte de With the Open, que es capacitaciones abiertas para varias organizaciones. Y trabajamos en los soft skills, en las habilidades blandas y diseñamos programas tanto gerenciales como comerciales. Ahorita tenemos un diplomado de habilidades gerenciales con enfoque en retención de talento, que ayuda mucho a prevenir el riesgo psicosocial en las empresas. Por ejemplo, te da muchas herramientas para saber qué tipo de liderazgo tiene el líder, maneja la parte de coaching, la parte de equipos de alto desempeño, el nivel de liderazgo. Está súper interesante este diplomado. Y bueno, esta es la plataforma que les comento que ustedes van a poder ingresar. También es muy, muy importante comentarles que por haber asistido a este curso, se les va a entregar un manual de este curso con algunos tests que vienen, por ejemplo, de acoso laboral y de la gestión del conflicto. También viene incluido dentro del curso. Y ustedes también van a poder tomar un curso en qué hay antes del liderazgo. Esto es súper importante. Este curso también dura 2 horas, impartido por el licenciado Luis Yepes, muy experto en esta área de liderazgo, que ustedes lo van a tomar gratuito, sin ningún problema. Y bueno, les repito mis redes sociales. Me gustaría, por ejemplo, que me dijeran si tienen alguna duda ustedes dentro de la presentación. Sí, Nancy. Bueno, mi duda es, ¿qué sucede cuando nosotros ya identificamos que una persona dentro de dentro de la empresa, a lo mejor
identificamos que tiene algunas características de depresión, ya la canalizamos a especialista, pero hay renuencia a lo mejor en la persona para poder acudir. ¿Hasta dónde es el límite de la empresa de decir, bueno, nosotros ya la canalizamos, ya realizamos estas actividades, ya apoyamos con el tema de los turnos, pero hay cierta renuencia en la persona para dar un seguimiento? Ahí como empresa, ¿hasta dónde es nuestro límite? Bueno, aquí tendríamos que ver, analizar un poquito más el por qué la persona está renuente. Por ejemplo, en la parte del coaching ejecutivo, aquí te permite saber, es muy importante el coaching ejecutivo porque te permite saber por qué la persona no está llegando a la meta, porque por ahí hay algo más que no la está motivando a que cumpla con la meta. Quizá, por ejemplo, no está a gusto en la parte de clima laboral o no se siente a gusto en su puesto. Tendríamos que indagar más a la persona, el saber por qué está tan renuente, por qué no quiere como hacer ese cambio. Porque cuando una persona dentro, ya sea dentro de la parte clínica o cuando se le está coachando, cuando la persona no está dispuesta a hacer el cambio, es porque hay algo ahí por lo que no quiere cambiar. O sea, realmente no hay un motivante. No hay un motivante para que él diga, sí, voy a cambiar. Entonces, hay algo ahí que a la persona no le está motivando y quizá por eso está tan renuente a hacer el cambio. Sí, y en este caso, sí, bueno, ya se hizo como la investigación y va más enfocado a temas personales, temas de su historia de vida, de su infancia, que a lo mejor a nosotros como empresa, pues no nos corresponde, bueno, el punto es no nos corresponde como llegar a la raíz de o directamente por la empresa, sino canalizarla, porque es una situación personal, vaya, es una situación de su historia de vida que le está viniendo a afectar en este momento de su vida, digamos, en el área laboral, en el área, pero ella no da ese paso de ser constante en sus citas, que sí, a lo mejor yo entiendo es decisión propia para que ella pueda dar un seguimiento, pero la duda es, como empresa, ¿cuál es la posición que deberíamos de tomar? Porque tampoco la podemos obligar o decir, tienes que ir sí o sí y tienes que traerme una cita de que estás acudiendo o sí, no sé, por parte de la empresa, ¿cuál es la posición que tendríamos que tomar? Por ejemplo, ¿ustedes como empresa lo están apoyando económicamente para las consultas? Tenemos un apoyo donde ellos pueden hablar y les dan las citas vía telefónica. Ahí hay doctores, psicólogos, médicos, pero ella decía que no quería por teléfono, que quería presencial, entonces se canalizó a institución de gobierno, pero ni así ha hecho un seguimiento, vaya, y aquí pues nos preocupa que en algún momento vaya a tomar ella alguna decisión pues no muy apropiada y que vamos, no sé, que digamos, no hicimos más de lo que tendríamos que haber hecho o algo así. Aquí, por ejemplo, tuvieran que tomar mucho en cuenta si esta persona te está ocasionando un riesgo psicosocial, por ejemplo, si te está generando conflictos con los demás compañeros, qué tipo de conflictos te está ocasionando en tu organización esta persona, porque hay personas, por ejemplo, que a lo mejor están desmotivadas en el trabajo, y se ausentan, pero hay otras, por ejemplo, que están desmotivadas, pero empiezan a generar conflictos con las demás áreas. Un suponer, le empiezan a decir a las demás áreas, ay, no, la empresa, a quejarse, ¿no? De la empresa, y la empresa tiene esto, y no, mejor hay que renunciar, o cosas así, y esta persona te pudiera generar conflicto con las otras áreas. No sé qué tanto conflicto te esté ocasionando esta persona en tu organización. No, más bien es muy introvertida, de ser una persona que se desenvolvía bien con sus compañeros, ahora está como aislada, desmotivada, a lo mejor a ciertos cambios de la empresa o la organización sí ha presentado renuencia, que al final cede, ¿no? Pero es como la parte de demostrar un poco de rebeldía y cede, pero no hay un compromiso por hacer algo por ella, pues.
Ah, ok. Y tú comentas que el problema que trae es más como personal. La depresión no es algo que se haya generado por el trabajo. No, es algo que trae ya en su momento platicamos con ella, pues para saber cuál era la situación raíz. Ujú. Y sí ha tenido una vida pues muy complicada y pues hasta este momento ella comenta, sí, ya voy a ir cuando está en lo bajo, ¿no? Pero luego hay momentos donde ya me siento bien y luego otra vez va para abajo. Es como una montaña rusa de emociones y Ujú. no hay una constancia en decir, pues aunque me sienta bien el día de hoy, pues tengo cita con mi terapeuta, voy a ir, ¿no? No hay como ese compromiso y Mm. no sabemos como hasta dónde es el límite de nosotros como empresa para marcar, o sea, decir, ¿sabes qué? Es obligatorio, podría decirse, que tengas que ir y atenderte, porque no vamos, o sea, como esta montaña rusa de emociones y no sabemos en qué momento podemos apoyarle. Ok, porque bueno, aquí lo que está haciendo tu empresa es súper importante porque ya le dieron ese apoyo, ¿no? De, ok, pues ve a esta institución. Porque, por ejemplo, dentro de lo que marca la norma es, ok, o sea, por ejemplo, las personas que ya han pasado por un evento postraumático o algo, sí tienen que ir a consulta, más la empresa no necesariamente está obligada a pagarles la consulta. Hay empresas que, por ejemplo, sí les ayudan económicamente o les dicen, sabes que yo te aporto la mitad, pero dentro de lo que marca la norma, la empresa no está obligada como a pagarles, pues. Ujú. Ok, no está obligada a pagarle y nosotros podemos obligar a la persona que acuda a atención. Aquí, por ejemplo, es que, por ejemplo, la parte de la atención psicológica no sirve tanto obligar a la persona, te voy a decir por qué. Porque, bueno, a mí me tocaron muchas personas atender que iban porque las mandaban, o sea, porque las mandaba algún familiar. Por ejemplo, me tocó pacientes con adicciones, de que no estaban a ir por su voluntad, iban realmente a terapia porque los mandaba algún familiar. Y realmente ellos no tenían la intención de cambiar, o sea, no estaba parte de su finalidad cambiar. Ellos estaban ahí por obligación porque el papá los mandó y les había pagado la consulta, pero realmente no querían cambiar. Entonces, una persona que no tiene la intención de cambiar no lo va a hacer, no lo va a hacer obligatoriamente. Tiene que ir por su propia cuenta para que realmente haya un cambio. Por Ok, eso, por ejemplo, cuando mandan muchas las personas a familiares con adicciones y todo, no hacen un cambio porque realmente ellos no quieren cambiar, están ahí porque la familia los mandó obligatorio, pero no quieren hacer un cambio. Entonces ahí ya es más bien de la persona. ok, entonces en este caso pues sería esperar hasta que ella tome la decisión de tomar o no la terapia, Aquí mientras no sería, haya una afectación organizacional, pues. digo, si por ejemplo, aquí sería pues hablar con ella y decirle, pues sabes que te brindamos el apoyo, ¿no? Para que tú vayas a esta institución. Ya depende de ti si tú quieres ir o no. Nosotros te estamos dando el apoyo porque realmente ustedes le están dando el apoyo como organización. Pero si la persona no quiere ahora sí que tomar el apoyo, ya es pues responsabilidad también de la persona pues que no quiere acudir, Ok, gracias. ¿verdad? No, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda referente a la presentación o de alguna otra cosa? No, ninguna. ¿No? Ok, bueno, como les comentaba, déjenme nada más checar si puedo compartirles lo del que decía de los test. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Ok, no sé si vean ustedes la presentación. ¿Sí la pueden ver? Sí, ¿Sí? Ok, me voy a ir un poquito más hacia arriba. Este es el manual que yo les voy a mandar. Aquí, por ejemplo, vienen los temas. Me voy a ir hasta arriba para que lo chequen. Este es el manual que yo les voy a mandar a sus correos. Aquí, por ejemplo, les puse los temas que les acabo de dar. Vienen aquí todos los temas.
Si ustedes aquí lo revisan. La presencia de conflictos organizacionales. Vienen los tipos de conflictos, por intereses, por percepciones, por la conciencia, las posiciones y objetivos y las necesidades. Vienen algunos tipos de conflictos aquí también. Interpersonal, intrapersonal, organizacional. Esto también se los puse aquí en el manual. Y algunos ejemplos de conflicto organizacional. El mobbing, un poquito más detallado. El impacto psicológico del mobbing, del acoso laboral, efectos sobre la salud, el impacto de la vida familiar, consecuencias de la actividad social, también se los puse por ahí, la degradación de la actividad profesional. Y, ok. Aquí un poco más explicado la parte de violencia laboral, para que ustedes aquí lo chequen, que viene en la parte vertical, horizontal y mixta. Y después también la parte de principales afectaciones clínicas, la depresión, causas, ansiedad y burnout, los riesgos y síntomas, la prevención. Okay. Y aquí viene la parte de estrés también, que viene en su manual. También aquí ya se las pusimos. Y aquí, por ejemplo, es este test que les comento. Por ejemplo, estas son herramientas aplicables para la detección de áreas de mejora. Aquí yo les anexé un diagnóstico de estilo del conflicto, estilo de gestión del conflicto. Por ejemplo, el conflicto es una dinámica omnipresente, es la mayor parte de las organizaciones. La manera en que un individuo responde al conflicto varía en determinadas situaciones, pero por lo general surge un estilo como preferencia en particular bajo estrés. Y aquí vienen las instrucciones. Dice, el perfil del estilo de gestión del conflicto presenta 6 situaciones. Después de una descripción de cada situación, se enlistan 5 cursos de acción alternativos. Dice, lea cada descripción en la situación y luego ordene de 5 al 1 en la línea que se proporcione los 5 respuestas que siguen. Por ejemplo, 5, el más característico de su comportamiento, y 1, el menos característico de su comportamiento. Por ejemplo, aquí viene una situación, ¿no? Supongamos, dice, imagine su situación de trabajo actual. En la mayor parte de los casos, ¿cómo caracterizaría su orientación general hacia los conflictos? Y ya te vienen varias opciones y ya, por ejemplo, 5 pones el que más y 1 el que menos. Dice, aun cuando me interesa mucho un asunto, más bien tengo en cuenta a otros que arriesgarme a dañar las relaciones. Este test les puede ayudar mucho para gestionar ustedes el conflicto dentro de sus organizaciones. Y, por ejemplo, aquí viene otra situación 2. Dice, en ocasiones está en una posición de autoridad que le da más poder e influencia que otros. Por ejemplo, un gerente o un líder de equipo, cuando usted es la persona con mayor autoridad, ¿cómo maneja una situación llena de conflicto? Y te vienen ahí varias opciones para que tú pongas ahí del 5 al 1 la que más te identifica. Y luego, por ejemplo, viene la situación 3. Dice, con frecuencia se espera que los profesionales tomen decisiones trabajando en equipo. Cuando usted está trabajando con un equipo y encuentra que está en desacuerdos con otros miembros sobre asuntos importantes, ¿cómo responde por lo general? Y ya, por ejemplo, te muestra ahí las opciones. Y te muestra la situación 4. Dice, cuando un compañero está enojado con usted por una acción que ha aprendido
o una decisión que ha tomado y busca una confrontación en persona, ¿qué es lo que más probable es que haga, qué es lo más probable que haga usted? Y ya te muestra ahí varias opciones. O igual se lo puedes aplicar a alguno de tus colaboradores y luego te muestra la situación 5. Dice, cuando ve que surge un conflicto entre miembros del personal, ¿qué es lo que hace por lo común? Viene la situación 6, dice, las decisiones de un grupo en una organización con frecuencia necesitan reconciliarse con las decisiones del otro grupo. Al seleccionar un miembro de un grupo para negociar con otros, ¿qué clases de personas es lo más probable que escogerían? Te vienen por ahí varias opciones también. Y aquí vienen los resultados. Dice, transfiere a la tabla que sigue el número que represente su clasificación de cada alternativa en cada descripción de una situación. Nota las letras correspondientes a la alternativa, no aparecen en orden consecutivo en la tabla, después completar la transferencia de números, sume la calificación de cada fila horizontal. Aquí, por ejemplo, tú puedes poner los resultados y te muestra el tipo de estilo de gestión del conflicto. Estilos de gestión del conflicto. Aquí, por ejemplo, te dice si salió retirada, armonizar. Te dice como la opción que salió luchar, negociar, solución de problemas. Y viene, por ejemplo, aquí otro test súper importante que habla de la evaluación y determinación de los 6 elementos clave en el acoso laboral de Lehman. Y aquí, por ejemplo, te dice, te explica también desprestigio laboral. Dice, la constituyen aquellas estrategias de acoso en el trabajo en las que se produce un descrédito o desprestigio en el trabajo, bien a través de distorsión en la comunicación, como rumores o calumnias, o con medidas restrictivas o de agravio, comparativo con el resto de los trabajadores, minimizando u ocultando sus logros. Viene la parte del entorpecimiento del progreso, que la constituyen ítems que se refiere a un bloqueo sistemático de la actividad laboral, degradando al trabajador con tareas inapropiadas en la forma, en el contenido de acuerdo con sus competencias. Viene la parte de incomunicación o bloqueo de la comunicación, que la constituyen ítems a un bloqueo de la comunicación interorganizacional dentro de la organización y extraorganizacional. Aquí, por ejemplo, viene la parte también de intimidación encubierta, la constituyen ítems referidos a amenazas y daños encubiertos que predominan y no dejan huella o se realizan de manera limpia sin que se pueda delimitar responsables específicos. Viene la parte de intimidación también, manifiesta, en este caso los ítems se refieren a amenazas o restricciones que se le imponen de forma directa, no disimulada e incluso en público, tales como amenazas verbales, gritos o ponerle en ridículo. Y la parte de desprestigio personal está compuesta por ítems que se refieren a un descrédito o desprestigio de su vida personal y privada, no laboral, mediante la crítica, la burla y denuesto de su forma de ser, vivir y pensar. Aquí viene tal cual el inventario de acoso laboral de Lehman. Y aquí, por ejemplo, te dice a continuación, hay una lista de distintas situaciones o conductas de acoso que usted puede haber sufrido en su trabajo. Marque cada una de ellas el grado que le ha experimentado. Y aquí dice, marque con una cruz, por ejemplo, 0 si no ha experimentado esta conducta en absoluto, 1 si ha experimentado un poco, 2 si ha experimentado moderada o medianamente, 3 si la ha experimentado bastante y 4 si ha experimentado mucho extraordinariamente. Aquí, por ejemplo, viene este test también, que lo pudieran contestar ustedes para que lo conozcan. Y aquí, por ejemplo, ya al final arroja lo que son los resultados. En esta parte de aquí.
Igual si tienen alguna duda al momento de calificarlo, o al momento de aplicarlo, con todo gusto está el correo de Fernanda. Por ahí podemos aclarar todas las dudas que tengan. O me pueden contactar a mí por medio de ella. Tenemos aquí, por ejemplo, en el manual les incluimos la parte de los seguimiento y puntos claves a considerar en forma de KPIs o indicadores. También por aquí se los incluimos en el manual. El indicador, explicación del indicador y cómo calcularlo. Por ejemplo, indicador, el número de casos totales que se presentaron en el periodo. Explicación del indicador, monitorear el número total de casos que se presentaron en el mes con la finalidad de analizar la tendencia de casos. Aquí es para que ustedes, el índice de rotación, por ejemplo, a causa de casos que se hayan presentado. Viene también esta parte de los KPIs, algunas recomendaciones clínicas. Este manual se les va a mandar el día de hoy para que lo tengan y para que lo analicen. Y si tienen alguna duda, con todo gusto, pues lo podemos comentar. No sé si tengan alguna otra duda. No. ¿No? Mm-mm. Ok. ¿Referente al manual o referente a la presentación? No, ninguna duda. ¿No? Ok, me gustaría que me dieran su retroalimentación, donde 10 es muy bueno, donde 1 no tanto. Entonces, de cómo se les hizo. Bueno, yo le daría tal vez un 9. La información es buena. Considero que a lo mejor pues es un tema que necesita más tiempo para ver toda la información que nos estás compartiendo, pero ya habrá oportunidad de leer el manual y ya si hay alguna duda, pues estaría buscando, pero considero que la información es muy buena. Ok, muchísimas gracias, Gabriela. A ti. Claudia. Ok. ¿Alguien más que quiera dar alguna retroalimentación? De todas maneras, vamos a estar en contacto para cualquier duda que tengan referente en el correo, cualquier duda que tengan de la presentación, cualquier duda que tengan de lo que son los cuestionarios. Voy a estar al pendiente para explicarles todas las dudas que tengan. Igual en la plataforma, cuando ustedes lo realizan, si tienen alguna duda de, ¿sabes qué? Se me complicó como esta información o no le entiendo a este test, sin problema estoy aquí para apoyarlos en las dudas que tengan y pues invitarlos al diplomado que tenemos próximamente, que ahorita está en promoción, el diplomado de habilidades gerenciales con enfoque en retención de talento, para si tienen oportunidad de presentarse, está muy padre. ¿Alguna duda más que tengan? No, todo muy bien, Nancy. Muchas gracias. Ok, no, pues muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho que hayan estado en este evento y pues estamos en contacto para cualquier cosa. Que estén muy bien, hasta luego. Un Gracias, gusto. buen día.